Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 12 de junio del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados, que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde, al principio parecía que la toma de ganancias se estaba prolongando. De hecho, ¿cuándo fue? El martes tuvimos este día donde teníamos, el índice que había arrancado un poco más arriba, pero si lo tomamos desde la vela anterior, el índice había llegado a bajar 2,31 en el día. Eso para Estados Unidos es un montón. Para el Standard & Poor's, un 2 y pico de baja es muchísimo. Estaba bajando ahí casi 2,3, 2,4. De repente revirtió todo y terminó el día ahí en una baja muy normal, 0,2, 0,3. Después siguió al día siguiente, pero ahora empezó a revertir. Así que veremos si esta toma de ganancias sigue. En mi opinión, no sé si estaría bien, pero como que sería saludable para el mercado que haya un poco más de toma de ganancias, sobre todo después de todo este rally. Claramente, el humor de los mercados está bastante optimista. Hoy tuvimos la IPO, la salida a bolsa de SpaceX, que encima ya tiene CDR. O sea, ya hoy Bima anunció que ya está disponible, ya incluso hoy se podía operar el CDR de SpaceX. Después voy a hablar un poquito más de lo que fue la IPO. Pero todo el que en Argentina quiera comprar SpaceX ya puede hacerlo con CDRs. Así que muy interesante cómo está respondiendo más rápido Bima a las demandas. Acá no sé si es bueno o malo, porque la verdad que la evaluación a la que salió, si veían el informe de la semana pasada, salió a una evaluación incluso más alta. Pero eso lo vamos a hablar después. Por lo pronto, estamos acá, veremos si este piso ahora lo toma como techo, veremos si se cumplen las reglas del análisis técnico, veremos, no tengo forma de saberlo. Vamos a ver, yo creo que debería haber, o sería saludable que haya un poco más de baja, pero vemos que hay mucho entusiasmo. ¿Se acuerdan cuando a principios de año se castigaba a las empresas tecnológicas? A Nvidia la castigaron fuerte, ni que hablar a Meta, a Microsoft, y de repente cambia la narrativa, de repente se recuperan. Obviamente Meta no se recuperó, Microsoft tampoco, por eso todavía son oportunidades de compra interesantes, pero después hubo muchas otras que se recuperaron y otras que todas las ligadas a memorias, Micron Technologies, las ligadas a discos rígidos, las ligadas a chips, obviamente Intel, AMD, subieron muchísimo. Y también están subiendo bastante, y eso es porque, y esa es la razón por la cual en la portada del video vieron el logo de Caterpillar. Están subiendo bastante otras empresas que no son tecnológicas, por ejemplo Caterpillar, que uno nunca la relacionaría con inteligencia artificial, pero que están subiendo un poco movidas por eso. Entonces ahí es donde yo me pregunto, yo soy reacio a hablar de formación de una burbuja, pero sí estoy viendo justamente valuaciones de empresas que están, porque si hay una burbuja en empresas directamente influenciadas, ligadas o beneficiadas por la inteligencia artificial, yo lo puedo entender. Ahora, de repente, Caterpillar, empresa industrial por excelencia, de repente está teniendo 2 años muy buenos y la narrativa nuevamente es ligada a la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde yo empiezo a prestar un poco más de atención, porque digo, claramente las ganancias de las compañías, por lo menos de las principalmente ligadas a la inteligencia artificial, están subiendo mucho, pero las de otras empresas también, pero no es tan sostenible. Entonces digo, hagamos un análisis, por lo menos de una de estas compañías, a ver qué está pasando, a ver qué tanto se están alejando o no los precios de los fundamentos. Y eso es la razón por la que hoy vamos a ver la evaluación de Caterpillar, sobre todo con lo que ha estado pasando durante los últimos años. En cuestiones de política, lo que vemos es que, un poco esta recuperación
puede ser también porque Trump, no sé, ya perdí la cuenta, creo que dijeron que ya eran más de 30 veces que Trump había hablado desde que arrancó el conflicto en Medio Oriente de que estaban trabajando en un acuerdo, que estaban haciendo en un acuerdo, anunciaba acuerdos que después eran desmentidos por los propios iraníes. Bueno, Trump volvió a anunciar esta semana, o sea, porque va, a ver, también Trump tiene un problema con Israel, o sea, Israel obviamente tiene una agenda diferente de la de Estados Unidos. Israel, por supuesto, tiene intereses, si no queremos llamarlo agenda, tiene unos intereses diferentes de los Estados Unidos, tienen algunos intereses objetivos en común, otros no. Entonces Israel no ha frenado sus ataques, por lo menos a la parte del Líbano. Claro, en el Líbano está Hezbollah. Hezbollah es una célula del gobierno iraní. Cuando Israel ataca a Hezbollah, después Irán responde. Entonces un poco estuvo pasando esto. Se vieron afectados intereses de Estados Unidos, entonces Trump estaba amenazando como que iba a contraatacar, amenazando que le iba a tirar no sé qué y todo lo que pueda tirarle a Irán. De repente dijo, bueno, no, suspendemos el ataque que íbamos a hacer, vamos a estar negociando un memorándum, un entendimiento, un alto al fuego por 60 días, y bueno, y quedó ahí. Uno más ya nos sorprende, ya no sé qué tanto puede mover los precios, pero bueno, anunció nuevamente Trump que se está llegando a algún acuerdo y que van a ver qué hacen. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Israel tiene intereses propios y como que a Trump no le gusta para nada eso, porque Israel sigue atacando en el Líbano e Irán, y eso Irán lo usa para no sentarse a negociar. Entonces, bueno, se le complica ahí a Trump el tema de cerrar este conflicto. Y claro, los iraníes saben que Trump no tiene tiempo. O sea, saben que el tipo necesita cerrar un acuerdo, y un acuerdo que sea lo más favorable a Estados Unidos antes de las elecciones. Recordemos que ya hubo un acuerdo entre Irán y Estados Unidos en la presidencia de Obama, que encima, por lo menos los datos muestran que hasta que Obama dejó de ser presidente, los iraníes lo venían cumpliendo el acuerdo. Llega Trump a la Casa Blanca y elimina ese acuerdo, o sea, rompe ese acuerdo. Obviamente rompe ese acuerdo, por lo tanto Irán, que gracias al acuerdo que había hecho con Obama, estaba volviendo a vender petróleo de manera legal, digamos, en los mercados internacionales, ya no puede hacerlo más. O sea, Trump vuelve a poner todas las sanciones, allá por el 2017, vuelve a poner todas las sanciones. Los iraníes obviamente empiezan a volver a enriquecer uranio, que según lo que decían los analistas internacionales habían dejado de enriquecer uranio con el acuerdo que tuvieron con Obama. Entonces Trump rompe ese acuerdo, bueno, se reanuda el programa nuclear iraní. Ahora Trump necesita llegar a algún acuerdo, pero tiene que tratar de que sea algo mejor de lo que ya había hecho Obama, que era bastante bueno todo lo que logró Obama. Entonces la tiene muy difícil, realmente la tiene muy difícil. Los iraníes saben que juegan con el tiempo a su favor, y cuando vos jugás con el tiempo a tu favor, o mejor dicho, al revés, cuando vos tenés que negociar con el tiempo en contra, y tenés mucho más incentivo a ceder. Entonces Trump se encuentra en esa disyuntiva. No puede ceder, necesita presentar un acuerdo mejor que el que hizo Obama, que ya de por sí era muy bueno, y no tiene tiempo. O sea, a mí la ecuación no me da. O sea, tengo poco tiempo para negociar, mi oponente tiene todo el tiempo del mundo, yo no tengo tanto tiempo, y tengo que sacar un acuerdo lo más favorable a mí mismo. Y medio difícil. Está medio complicado. Seguro que algo va a querer inventar o va a querer venderlo de alguna manera, pero está complicado. En todo caso, lo que esto me dice es que el petróleo va a seguir alto durante más tiempo. No sé si decir va a ir arriba de los $100, pero claramente arriba de los $80 va a seguir estando. Ese escenario de principio de año de $60 el barril, difícilmente, o sea, muy difícil, por lo menos para verlo durante este año. Nosotros en Argentina, que tenemos Vista, que tenemos YPF, bueno, ya hemos visto en informes anteriores la evaluación que yo hice de Vista. Para mí Vista vale como mínimo $100 por acción. Obviamente que también va a tener que ver con el precio del petróleo, pero también, por supuesto, y sobre todo siendo una empresa relativamente chica y en crecimiento, va a tener que ver mucho con los resultados de Vista Oil. Pero en todo caso, este escenario, por más que el conflicto en cuanto a hostilidad haya desescalado mucho, que el estrecho de Hormuz continúe cerrado, obviamente favorece un petróleo más alto y por lo tanto favorece a los intereses de Argentina, favorece a
la balanza comercial argentina, la balanza energética argentina y al gobierno que necesita seguir acumulando divisas, sobre todo pensando en el año electoral del 2027. Pero volviendo entonces a Estados Unidos, bueno, hoy tuvimos la salida a bolsa de SpaceX, que bueno, lo veíamos la semana pasada, en la evaluación que yo hice, yo decía, bueno, están buscando 1.75 trillions, o sea que serían billones en castellano, de capitalización de mercado. Eso serían más o menos $135 por acción. Bueno, superaron los 2 trillions, o sea, estaban buscando 1.75, como vemos acá, o sea, los $135 lo pasó muy muy cómodo, llegó a estar 176, de arriba de 176, ahora cerró en 160, vamos a ver ya cómo continúa la semana que viene. O sea, yo decía la semana pasada que para justificar una evaluación, o mejor dicho, una capitalización de mercado de 1.75 trillion, la empresa tenía que crecer 50% por año durante como mínimo los próximos 5 años. Ahora estaba creciendo al 30%. Vamos a ver, porque encima ahora, o sea, eso era para justificar un precio de 135. Ahora está con una capitalización de mercado arriba de 2 trillions. O sea que para justificar eso va a tener que crecer incluso más. No sé, o sea, tendría que fijarme en el Excel a ver cuánto, pero 55% por año casi seguro. O sea, una locura. O sea, y a esto lo que voy o sea, como una señal de que la toma de ganancia que estábamos viendo, bueno, vamos a ver si se sigue dando la toma de ganancia, vamos a ver si se desinfla finalmente esta euforia, este optimismo por la salida a bolsa de SpaceX, y vemos alguna corrección más grande durante la semana que viene. Por ahora el mercado sigue estando muy optimista. Necesitaríamos una toma de ganancia, pero sigue estando muy muy optimista el mercado. Y bueno, y ahora OpenAI también ya sacó su S1 para salir a cotizar. Vamos a ver después ya cuando salga público para hacerle la evaluación. Pero bueno, así estamos. O sea, Elon Musk se ha convertido sería en billonario. O sea, ya él mismo ya está superando una fortuna de más de $1 billón. Así que bueno, o sea, hoy fue un día de muchas noticias, de mucha actividad en redes sociales. Gente millonaria en Estados Unidos quejándose de que Elon Musk era billonario. O sea, es bastante gracioso. Pero bueno, respecto a lo que nos interesa a nosotros, estamos en un contexto donde vemos que las acciones habían arrancado flojas, y justamente habían arrancado flojas, o sea, estaban ahí lateralizando durante meses. Teníamos a las tecnológicas castigadas por la gran inversión en inteligencia artificial. De repente se viene la guerra en Medio Oriente, tenemos una corrección absolutamente normal. De repente Trump anuncia un alto al fuego, que empiezan a negociar todo. Tenemos un rally enorme de 8 semanas, donde se recuperaron casi todas las empresas, algunas no, algunas tecnológicas no. Pero bueno, Nvidia se recuperó, como decíamos, las otras, las de chips se recuperaron. O sea, en general el mercado se recuperó y llegó a estar 10% arriba en el año. El Standard & Poor's llegó a estar 11% arriba en el año. Y ahora parecería como que entrábamos en toma de ganancia, pero sigue muy optimista todo. La verdad que sigue muy optimista todo. Los indicadores, bueno, como veíamos la semana pasada, el empleo está dando muy bien. El crecimiento económico sigue estando sólido, así que nadie espera algún tipo de recesión o de que las ganancias de las compañías bajen. Y bueno, y hablando justamente lo del empleo, el empleo que salió tan bien la semana pasada afectó, por supuesto, de manera transitiva, digamos, de manera indirecta, al precio de Bitcoin, porque la verdad que la semana pasada iba a hablar de Bitcoin, debería haber hablado la semana pasada de Bitcoin, porque esta semana, sobre todo en cuestiones del gobierno argentino, pasaron cosas muy importantes relacionadas con Bitcoin, o muy llamativas por lo menos relacionadas con Bitcoin, y vemos a Bitcoin otra vez cotizando en valores mínimos. Sobre todo me acuerdo de esta época, o sea, esta zona
en la que está cotizando Bitcoin ahora. Claro, cuando llegamos al 2021 se generó este récord histórico en 62.000 y pico. Después bajó, volvió a subir y después hubo una baja hasta los $16.000. Entonces esta zona de los $60.000 se transforma en una zona de congestión bastante importante. Ven que después acá vuelve a estar acá dando vueltas durante bastante tiempo, se va a 120 y ahora está de vuelta acá. Entonces esta zona parecería ser una zona de compra. Y claro, y acá no tengo de qué agarrarme más que de esto. Porque Bitcoin, bueno, Bitcoin, sabemos lo de la emisión limitada de Bitcoin y todo, pero claro, Bitcoin no tiene flujo. Yo no puedo hacerle un descuento de flujo de fondos a Bitcoin para ver cómo está evaluado. O sea, en lo que me tengo que basar es básicamente en oferta y demanda. Y esa oferta y demanda, o sea, el precio de Bitcoin depende de oferta y demanda. Entonces está bien, la oferta está restringida. La demanda es la que varía. Pero, desde el momento en que Bitcoin fue reconocido por la Chicago Board Exchange, por la Securities and Exchange Commission, y se pueden crear derivados a través de Bitcoin, y vos podés crear futuros, podés crear opciones. Ya un poco el tema de la oferta limitada de Bitcoin ya como que no corre tanto. Porque vos sabés siempre, o sea, siempre uno tiene que saber que el valor de un derivado es una cuenta matemática. O sea, no hay opinión en un derivado. No es que si el dólar a futuro está más alto que el dólar hoy, eso quiere decir que el dólar a futuro está prediciendo que el dólar va a subir, que se va a depreciar el tipo de cambio. Eso no es así. O sea, nunca vean el precio de un futuro como algo como algo que está prediciendo. Nunca vean el precio de un futuro como que el mercado está prediciendo lo que va a pasar con el precio del dólar, de la soja, de las acciones de Galicia, de cualquier cosa. No. El precio de un futuro es siempre una cuenta matemática que lo único que hace es evitar posibilidades de arbitraje. Nada más. El precio del futuro es el precio de hoy más una tasa de interés, que lo único que evita es que, hablando en términos argentinos, que yo pueda tomar caución, comprar el spot y venderlo a futuro. Entonces, nunca tomen el precio de un futuro como algo predictivo. Pero claro, como yo puedo crear infinitos contratos de Bitcoin, y volvemos a lo mismo, y ese contrato de Bitcoin, el precio va a depender del precio spot. Entonces yo puedo demandar una cantidad grande de contratos y no mover el precio, porque estoy operando un derivado. Entonces, eso con Bitcoin tenemos que tenerlo en cuenta, porque los derivados aumentan la oferta. Entonces vos podés comprar directamente un futuro sin afectar el precio spot. Aunque bueno, ahí está la cuestión de si encontrás gente que te dé liquidez, porque si no encontrás, o sea, imagínate, si no encontrás gente que te da liquidez, ¿qué pasa? Podés mover el precio del futuro. Si el precio se desarbitra, entonces puede aparecer alguien que arbitre. Me estoy metiendo en muchas cosas técnicas, mejor lo dejo acá para no hacerlo demasiado tedioso. Pero bueno, cuestión de que Bitcoin está en valores mínimos. Y en gran parte es por la tasa de interés. O sea, vos mirás la tasa de interés de Estados Unidos hoy y está la tasa de 10 años, está dando vuelta en 4,5 más o menos, en 4,5 desde hace mucho tiempo. Y la tasa a 30 años está arriba del 5%, o más o menos dando vuelta en el 5%. Entonces, claro, sale el dato del empleo la semana pasada y el dato sale muy, muy, muy bien. Se esperaban entre 80.000 y 110.000, 112.000, no me acuerdo, pero más o menos era eso, y sale el dato con 175.000 empleos. Entonces, ¿qué pasa? Ese dato indica que la Reserva Federal tiene pocos incentivos para bajar la tasa de interés. Y si tiene pocos incentivos para bajar la tasa de interés, entonces quiere decir que aquella persona que compra bonos del Tesoro tiene de manera libre de riesgo una tasa bastante no sé si decir competitiva, pero digamos como que te compensa por el riesgo. O sea, no estoy asumiendo nada de riesgo, o en todo caso, si compro un bono del Tesoro, el único riesgo que asumo es el riesgo de la inflación,
Pero si la inflación esperada en Estados Unidos está en el 2, 2 y pico por ciento y el bono me paga 4,5, me rinde 4,5 anual, entonces más que me compensa la inflación. Entonces, claro, si no hay una expectativa de bajas de tasa de interés, eso genera más incentivo a los inversores grandes, a los inversores internacionales, a ponerse a tasa, comprar bonos corporativos y no comprar oro, por ejemplo, no comprar Bitcoin, que son activos que no dan flujo, que no dan una rentabilidad, no dan un interés. Entonces, yo creo que una baja de tasas más en el año debería haber. Una baja de tasa debería haber. Pero lo cierto es que Kevin Warsh, nuevo flamante presidente nuevo de la Reserva Federal, el tipo está tranquilo en este momento. La inflación se aceleró un poco, pero nada raro teniendo en cuenta el contexto de conflicto en el que estamos. Y aún así, o sea, la inflación se aceleró un poco, pero aún así la creación de empleo sigue fuerte en Estados Unidos. Entonces el tipo dice, mirá, la inflación me está subiendo y el empleo no me está corriendo. Entonces, no tengo que apurarme. Entonces el tipo está tranquilo. Se pronosticaban 2 bajas de tasas más para llegar a una tasa que se consideraría una tasa neutral, una tasa de equilibrio, que equilibraría un poco la oferta y la demanda, digamos. O sea, la oferta de crédito y la demanda de crédito me refiero. Pero el tipo no tiene incentivos de moverse hasta que no haya un poco más de señales respecto a la inflación y respecto al empleo. Porque recordemos que Bernanke le agregó ese segundo mandato a la Reserva Federal de que además de controlar la inflación, también tenía que tratar de ayudar a llegar a una economía de pleno empleo. Grave error, nunca debería haber hecho eso. Ya hemos padecido nosotros en Argentina los problemas que hay con bancos centrales que tienen mandatos múltiples, que no es solamente controlar el valor del dinero, la tasa de inflación. O sea, como dijo el profe de Pablo, ¿no? Vos tenés una sola bala, que es, por ejemplo, la tasa de interés, y tenés que pegarle a 2 pajaritos que se están moviendo. En este caso, Kevin Warsh los tiene, dentro de todo, alineados. Pero si se llegan a desalinear, tiene que elegir el mal menor, básicamente. Ahora, el tipo puede quedarse quieto. Y bueno, ¿qué pasa? Esto le pega negativamente al Bitcoin. Eventualmente, yo quiero pensar que las tasas van a bajar, y cuando eso ocurra, o cuando empiece a generarse en el mercado la expectativa de que eso va a ocurrir, el Bitcoin va a rebotar. Pero esta es la volatilidad. O sea, Bitcoin solamente es, como ya todo el mundo lo debe saber, para perfiles de alto riesgo, altísimo riesgo, y extremada paciencia. Bitcoin es para comprarlo, acumularlo y dejarlo a lo largo de mucho tiempo. Vemos que a lo largo de mucho tiempo siempre ha cumplido. Siempre ha cumplido, y todos los que lo han mantenido durante mucho tiempo han ganado, y han ganado mucho. Justo no es una semana puntual para hablar de estas cosas, pero bueno, lo quería hacer la semana pasada y no lo pude hacer. Pero digo, para tener Bitcoin, digamos, perfiles de mucho riesgo y mucha paciencia, son muy buenos precios de Bitcoin. La verdad que lo son. Porque estamos en estos mínimos que cuando uno mira los gráficos anteriores, uno dice, che, mira, en esta zona, acá antes había máximos, después hubo mínimos, y estamos ahí. Estamos dando vuelta en esa misma zona. En esta zona que antes era máximo, y acá fueron máximos también, pero que ahora estamos acá en esta zona y son mínimos. Así que veremos. Obviamente que puede llegar a caer, por supuesto, vuelvo a lo mismo. O sea, Bitcoin depende de oferta y demanda, así que es algo muy sentimental. Pero si uno tiene que buscarle fundamentos, decimos, bueno, como fundamentos tenemos la ampliación de su uso, o el mayor uso de la criptomoneda como activo transaccional, poquito, pero como resguardo, cuanto más aumente el uso de Bitcoin, mejor. Y el tema de la tasa de interés. O sea, la tasa de interés va a seguir alta, así que eso desincentiva la inversión en Bitcoin, así que son buenos precios. No sé, yo nunca recomendaría tener más de un 5% en Bitcoin en el portafolio. Si sos súper arriesgado y tenés mucha paciencia, 10% en el mejor de los casos, porque es un activo que cuando le va bien te puede dar una gran ganancia en tu portafolio, pero cuando le va mal puede ser un gran lastre para tu portafolio. He visto portafolios
que realmente a todos los activos les había ido muy bien, al Bitcoin le fue mal y el rendimiento del portafolio era muy bajo, porque justamente el Bitcoin le lastraba todo el rendimiento que habían tenido los otros. Pero bueno, estamos hablando de perfiles de clientes muy arriesgados. Así que bueno, solamente lo quería mencionar. Y bueno, ahora sí, para terminar la parte de Estados Unidos, ahora sí vamos a meternos un poco en lo que es la evaluación de Caterpillar. Sí, obviamente, si a ustedes no les interesa esto, ya saben, se van a la descripción del video, ahí están los temas, se van directamente, quieren ver la parte de Argentina, se van directamente, saltean esto, pero yo siempre estoy buscando, ya lo he comentado muchas veces, estoy buscando empresas que no sean tecnológicas y que tengan una evaluación muy atractiva para poder diversificar los portafolios, o sea, para no solamente comprar el índice, comprar el Standard & Poor's, comprar el ACWI, comprar algún otro índice, sino que además encontrar oportunidades puntuales en empresas específicas. O sea, yo sé que Microsoft está subvaluada, por ejemplo, si yo miro Microsoft, increíble lo que fue pasando con Microsoft. Microsoft, si yo miro Microsoft, hace 2 semanas había subido muchísimo, estaba en 460 y pico, de repente 15% abajo. 15% abajo en la que es hoy tal vez la top 3, o sea, top 5 empresas más grandes del mundo. Cayó 14% en nada, en 2 semanas. Y estas empresas para mí siguen estando subvaluadas. Entonces, pero claro, son empresas tecnológicas. Yo digo, Meta está subvaluada, Microsoft está subvaluada, Nubank está subvaluada, Mercado Libre está subvaluada. Pero bueno, dentro de todo, bueno, Mercado Libre, Nubank son tecnológicas, pero también cada una consumo discrecional, banca privada, bueno, o sea, está un poco más diversificado, pero bueno, Goldman Sachs realmente me sorprendió, que ha subido, y dentro de todo ha subido bien. JP Morgan, tal como me parecía a mí, no está subiendo mucho, la verdad que está dando vuelta a los mismos valores desde hace meses, pero no logro encontrar empresas que no sean tecnológicas que puedan estar subvaluadas. Hemos visto Ferrari hace un par de informes y todo, entonces dije, bueno, vamos a ver Caterpillar. Y claro, si yo miro lo que pasó con Caterpillar, empresa industrial por excelencia, si yo miro lo que fue pasando en estos años, es una locura. O sea, si yo miro acá el 31, me fijo acá el 31 de diciembre y miro al día de hoy, 58% en dólares durante solamente estos meses. Y encima, si miramos el 2025 que recordemos, el Standard & Poor's subió más o menos un 16%, miro el 2025, 59%. Entonces, claro, cuando voy a ver la evaluación de esta empresa, por eso también miro Costco, miro Walmart, tratando de encontrar empresas que no sean tecnológicas y que estén subvaluadas, digo, bueno, vamos a ver Caterpillar, de repente veo esto, digo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá que de repente veo esto? Y, como se podrán imaginar, hay una sola respuesta. Si yo les pregunto, bueno, ya lo dije anteriormente en el video, pero si yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la cual esta empresa está subiendo tanto este año y ha subido ya casi un 60% el año pasado? La respuesta es una sola. ¿Cuál es? Obviamente, inteligencia artificial. Entonces, vamos a analizar esta compañía industrial, vamos a ver qué es lo que fabrica, qué es lo que hace, vamos a ver balances de esta compañía y tratemos de entender la narrativa del mercado respecto a por qué subió tanto, para ver si tiene lógica, porque ahí es donde yo me puedo llegar a dar cuenta de que se está formando una burbuja, porque empiezo a ver empresas que no están tan relacionadas con la inteligencia artificial, y que se las relaciona, que algo de razón hay, pero que de ninguna manera justifica tanta suba. Por si ustedes no leyeron nunca nada de la burbuja.com de finales de los 90, la burbuja.com se formó entre 1996 y 1999, o podríamos decir el año 2000, el máximo histórico fue en marzo del año 2000, y una de las cosas más bizarras que ocurría durante la formación de la burbuja.com es que
muchas empresas, de hecho se escribieron papers al respecto, muchas empresas cambiaban su nombre y le agregaban el .com al final del nombre, y solo eso, nada más, o sea, solo el anuncio, no es que la empresa decía, bueno, y además estamos iniciando ventas online, no sé, inauguramos la página web, no, solamente con que digan, ahora nos llamamos pepito.com, ya eso provocaba una gran suba en el precio de la acción. Obviamente que hay un paralelismo, o se puede trazar un paralelismo entre decir, bueno, ahora ya no nos llamamos Pepito, nos llamamos pepito.com y la acción sube, con de repente ahora que digan, bueno, ahora, además de los productos que hacemos y todo, ahora le vamos a incorporar a nuestros servicios y a nuestros productos, le vamos a incorporar inteligencia artificial. Hay como un paralelismo, o sea, obviamente, de vuelta, yo no creo que todavía estemos en burbuja ni nada por el estilo, pero son señales en una dirección. Y cuando me encontré con lo que estuvo pasando con la cotización de Caterpillar, realmente ameritaba hacerle un análisis más profundo. Así que bueno, si ustedes quieren ir derecho a la parte de Argentina, van derecho, y si no, seguimos acá y vamos a hacer, porque generalmente yo las evaluaciones las solía poner al final, pero como es parte de esto que estoy comentando con la evaluación de SpaceX, digo, bueno, vamos a ponerla acá, y de última el que quiere ir a la parte de Argentina se va al final y ya mira directamente la parte de Argentina. Hechas entonces esas aclaraciones, vamos ahora sí al Excel, pero antes de ver los números, vamos a ver la historia, porque bueno, esta vez digo, me voy a anotar bien todo el tema de la narrativa de la evaluación para no olvidarme de nada. Bueno, como siempre arrancamos viendo de qué se trata esta compañía, qué es lo que fabrica esta compañía, a qué se dedica esta compañía, en qué industria está esta compañía. Y bueno, a ver, es una compañía netamente industrial, o sea, es una compañía que hace maquinaria industrial. Tiene 4 líneas de negocio. La primera es de energía, o sea, que según lo que dice acá es casi la mitad del ingreso. Bueno, consolidándose como el segmento más grande y el principal motor del crecimiento secular, o sea, el crecimiento más mirando a mediano y largo plazo. Tiene un margen operativo, vuela un poco por debajo del promedio de la compañía, pero bastante cerca. Y bueno, producto destacado, grupos electrógenos. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a buscar en imágenes de Google, vamos a poner Caterpillar. Caterpillar Energy. Vamos a poner ahí. Y ahí vamos a ver un poco. Esto es lo que fabrica la empresa en su segmento de energía. Claro, esta es la parte que más se puede estar beneficiando con la infraestructura de inteligencia artificial. Todo lo que serán los data centers, todo lo que sería darle energía a centro de datos. Bueno, Caterpillar fabrica este tipo de maquinaria. Como dice acá, bueno, grupos electrógenos a gran escala, turbinas de gas industriales, compresores, motores industriales y marinos. Bueno, entonces esto está directamente ligado a la provisión de energía para centros de datos. Después lo que sigue es más industrial del que todos conocemos, o sea, lo que sería construcción, o sea, retroexcavadoras, acá supongo yo que no hace falta que muestre imágenes, topadoras, cargadores frontales, excavadoras, o sea, bueno, dice, apoyado fuertemente por los planes de infraestructura de gobiernos soberanos globales, carreteras, puentes, o sea, obra pública, obra privada. Es un segmento de alta dependencia geográfica. Claro, Norteamérica representa el 50% porque China acá es un enorme competidor. Después toda la parte de recursos, bueno, camiones de acarreo, acá supongo que tampoco va a hacer falta que muestre imágenes, palas mecánicas, hidráulicas de minería, locomotoras diésel, eléctricas. Bueno, acá supongo que se entiende bastante bien. Altamente cíclico, dependiente de las inversiones de capital de grandes corporaciones de minería, o sea, provee maquinaria para empresas mineras. Y después tiene una cuarta línea de negocio que también la tiene John Deere, o sea, es muy común en este tipo de empresas, que es la parte financiera. O sea, vos querés comprarle una máquina o un equipo energético a esta compañía y ellos mismos tienen una división de financiación donde ellos son
los que te proveen el financiamiento para que vos les compres los productos. Hay varias empresas que hacen esto, entonces en el caso de Caterpillar es poquito, es el 5% de los ingresos de la compañía, pero bueno, se funciona como la entidad de financiamiento cautiva, o sea, su objetivo principal no es la manufactura, sino facilitar ventas de los 3 sectores anteriores mediante préstamos comerciales, el leasing, seguros para los clientes y una red global de distribuidores. Incluso Caterpillar tiene celulares, o sea, si yo me fijo, Cellphone, Caterpillar Cellphone, no vamos a decir que van a ser los celulares más lindos, porque no son celulares pensados para el público minorista, son celulares pensados para industria. O sea, en teoría la ventaja que tienen los celulares de Caterpillar es que supuestamente son indestructibles, o sea, son extremadamente duraderos. De hecho, decían que Caterpillar afirmaba tener el primer celular indestructible del mundo. Vemos que pintan ser modelos como no tan buenos como los de última generación de Samsung, de iPhone, por supuesto, pero supuestamente si vos trabajás en una instalación minera, un teléfono de Caterpillar te da la garantía de que se te puede caer, se te puede golpear, le puede pasar de todo, que el teléfono va a seguir funcionando bien porque es un teléfono pensado para la industria, para las personas que trabajan en la industria. No está pensado como tu celular de todos los días, sino como el celular que vos vas a llevar a una plataforma petrolera, a una mina, a una instalación industrial que puede sufrir golpes y bueno, el celular está preparado para eso. Entonces bien, acá están las cuestiones, o sea, bueno, ya entendemos bien lo que hace la compañía, una empresa industrial, obviamente compite con China, pero de manera recontra directa. Así que estamos hablando de una industria ultra madura, o sea, tiene una madurez enorme esta industria, una industria donde por supuesto que se hacen innovaciones, pero que no son innovaciones que se hacen a un ritmo tan grande. Y es una industria, sobre todo ahora, con la aparición de China desde hace ya varios años, extremadamente competitiva. Extremadamente competitiva. Entonces, si yo digo empresa madura, extremadamente competitiva, y vos ya tenés que estar pensando en que el margen de rentabilidad puede ser bueno, pero que no va a ser un 40% como tienen algunas empresas tecnológicas, y que el crecimiento también puede ser un buen crecimiento, pero que no va a ser el crecimiento que esperamos para SpaceX o que el mercado espera para SpaceX de 50% anual durante 5 años. Estamos hablando de empresas que van a crecer a un ritmo más lento y que van a tener un margen de rentabilidad que puede estar, si ordenamos los márgenes de rentabilidad de todas las empresas, estará un poco en el medio para abajo. Entonces, claro, ahora empezamos a mirar un poco qué pasó con la compañía durante los últimos años para saber qué está pasando ahora y qué podemos esperar. Y bueno, si me meto en roice.ai, si me meto yo acá, lo que veo es básicamente esto. O sea, cuando veo los ingresos, veo que el último año estuvo en 67.000, casi 67.600 millones de dólares de ingresos, pero veo que acá en 2012 tuvo casi 66.000. Acá tuvo 60.000 y claramente 66.000 millones de dólares del 2012 no valen lo mismo que 67.000 del 2025. Claramente esto, con toda la inflación que fue corriendo, sobre todo a partir de 2021, claramente esto vale bastante más, o mejor dicho, esto vale bastante menos que lo que valía esto. Entonces, uno ve, o sea, primero acá hubo baja, después se recuperó. De hecho, yo lo había puesto acá en el Excel, en esta parte de acá. O sea, esta es la parte de, o sea, esta parte de acá, pero con algunos cálculos hechos por mí. Vemos esto, como a mediados, digamos, toda la primera parte de la década anterior, recuperándose Estados Unidos de la crisis financiera del 2008, veíamos que los ingresos bajaban y en algunos casos bajaban fuerte. Después medio que se recuperaba y estamos ahí, pero no vemos tampoco grandes crecimientos. O sea, empezamos a ver en 2021 todo, pero fíjense los dos últimos años. Los dos últimos años casi nulos, ¿no? Obviamente si yo miro esto acá me va a decir que el crecimiento promedio de los últimos 15 años fue 2%. Es muy mentiroso, obviamente, hacer eso, porque hubo mucha fluctuación en el medio. Y además, también porque volvemos nuevamente a lo de siempre, ¿no? Las acciones miran al futuro.
Yo puedo analizar el pasado y de hecho tengo que hacerlo, pero el precio de la acción en este momento está mirando al futuro. Y habiendo subido tanto, claramente, digo, tengo dos escenarios. O el mercado se equivoca y se equivoca mucho, o el mercado está viendo, teniendo en cuenta que venimos de acá, digo, el mercado se está equivocando mucho o el mercado está viendo un escenario futuro para esta compañía que es muy diferente a lo que vimos durante los últimos 10-15 años. El margen de rentabilidad vemos que dentro de todo también, o sea, venía 13-14% y está más o menos, o sea, ahora tuvo unos años bastante buenos, pero bueno, estamos ahí, estamos más o menos, si miro acá, bueno, estamos 15-16%, o sea que la empresa fue mejorando, el margen de rentabilidad, como ya lo hemos comentado muchas veces, respecto a rendimiento sobre el capital invertido, respecto a márgenes operativos, márgenes brutos, márgenes netos, no suele haber tanta volatilidad de márgenes, o sea, la variación de los márgenes no suele ser muy grande, porque el margen de rentabilidad te lo da principalmente la industria. Obviamente que la gerencia puede mejorar el margen y si la gerencia comete errores puede empeorar mucho el margen, es mucho más fácil empeorarlo que mejorarlo, obvio. De hecho, vemos empresas puntuales, hay ejemplos puntuales de varias industrias donde hay empresas que no se sabe cómo logran márgenes de rentabilidades bastante superiores a los de sus competidores, pero en general no vamos a ver una gran dispersión entre las empresas de una misma industria respecto a sus márgenes y tampoco vamos a ver una gran variación a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos márgenes, o sea, acá tenemos márgenes más o menos dando vuelta en 16%. Obviamente, aclaración importante, estos márgenes no están capitalizando investigación y desarrollo. Recuerden que yo cuando miro acá, miro el balance y tengo acá el ítem de investigación y desarrollo. Yo este ítem, cuando hago la evaluación, lo capitalizo. Entonces ustedes en la evaluación que yo hago van a ver márgenes de rentabilidad mejores que estos. No mucho mejores, pero un poco mejor que estos. Porque yo a este gasto no lo paso como gasto, sino que lo paso como inversión de capital. Pero más o menos van a ver estos márgenes. Puede ser que nos acerquemos más un poco al 20%, pero ver márgenes muy superiores al 20% en esta empresa, pase lo que pase, no hay chance. No hay chance porque no dan los fierros, o sea, no da la industria de la compañía. Entonces vamos a seguir un poco con la historia y acá está el tema de las proyecciones a 5 años. Esto yo lo hice con Gemini, que es la inteligencia artificial que yo utilizo. Supongo que si uno lo hace con ChatGPT, a ver, no te puede dar valores muy diferentes porque la fuente de los datos es la misma. O sea, en este caso la fuente de estas proyecciones son de FactSet, de Bloomberg y de... no me acuerdo cuál era la otra. Refinitiv. O sea, las tres de las principales. Y Morningstar también. O sea, que 4 de los principales, de los más confiables, supuestamente, según me dice Gemini, sacó los datos de ahí. Entonces, ¿qué me dice? Y entonces, acá está la cuestión donde podemos entender, a ver, si esto está exagerado o no. Porque esto supuestamente es el consenso del mercado. Esto supuestamente es lo que toda la gente que invierte, o por lo menos los bancos de inversión, los grandes inversores que conocen y tienen en su cabeza, al convalidar este precio de la compañía, tienen en su cabeza estas proyecciones que son las proyecciones públicas, son el consenso de los accionistas. Entonces vamos a ver si cumpliendo estas proyecciones nos da el precio que actualmente tiene en el mercado o nos da un precio muy superior. Entonces, lo que dicen es, para los ingresos es un crecimiento entre el 6 y el 9% anual, impulsado por los resultados del primer trimestre. Bueno, ahora vamos a ver que el tema del primer trimestre fue bastante bueno, el primer trimestre para Caterpillar. Margen de rentabilidad, como vemos, va a seguir estando muy estable, entre el 18 y el 22%. La gerencia, los analistas de Morningstar sitúan el rango operativo entre el 18 y el 22%, bueno, a corto plazo, bueno, y etcétera, ¿no? Pero ya el consenso va a haber una expansión hacia 21-22%, bueno, etcétera. Inversiones de capital, bueno, lo mismo, o sea, inversiones de capital más o menos se van a seguir manteniendo y las ganancias por acción creciendo más o menos
11%, más o menos, entre un 9,5% y un 12%. Acá me hace un cuadrito donde me dice, bueno, crecimiento de ventas, margen operativo, CAPEX para el año 2026, más o menos continuando, o sea, mejorando un poco lo que fue el año anterior. Recordemos que el año anterior había crecido muy poquito, había crecido un 4%. Margen manteniéndose, bueno, el CAPEX y el crecimiento de más 12%. Porque, claro, como vimos que mejoró, o sea, si nosotros vemos esto, que el margen de rentabilidad, vemos que los ingresos crecieron relativamente poco, pero el margen de rentabilidad fue mejorando. Si a eso lo unimos con recompras de acciones, lo que tenemos es que no necesariamente la empresa estuvo lateralizando durante estos años, porque a pesar de que haya crecido poco, si el margen de rentabilidad fue mejorando, eso implica que a pesar de que los ingresos crecieron poco, las ganancias crecieron más. Y recordemos que los precios de las acciones no se mueven por las ventas, se mueven por las ganancias. Entonces, o sea, que las ventas no se hayan movido mucho no quiere decir que el precio de la acción no se haya movido, porque si mejoró el margen de rentabilidad y si encima la empresa fue recomprando acciones, las ganancias por acción subieron y ya sabemos que, nos guste o no nos guste, o nos parezca coherente o no, los precios de las acciones se mueven en base a la expectativa de las ganancias por acción. Y bueno, de hecho incluso si yo miro Caterpillar y lo comparo, por ejemplo, con el índice Merval, con el índice Standard & Poor's, vemos que ahora está muy abajo, pero bueno, originalmente, si yo miraba antes, yo miro esto, pero digo, bueno, a ver, si yo me voy para el 2000 y pico, 2012, 2013, bueno, veo eso, veo el Standard & Poor's en celeste, el Standard & Poor's subiendo mucho más, veo acá 2012, 2013, eso, toda esta parte, o sea, toda esta parte donde vemos esto, vemos no solo vemos baja de ingresos, sino que también baja de margen, o sea, baja de ganancias de la compañía. Obviamente se representa correctamente en el mercado con un precio de la acción muy lateral o incluso muy abajo. Después una gran recuperación a lo largo de 2018, pero aún así vemos años y años y años performando por debajo del índice. Vemos esto, años y años y años performando por debajo del índice. Estamos hablando acá de 2014 a 2022 performando por debajo del índice. De repente se pega bien, pero de repente se va. O sea, vemos ahí, o sea, el índice bastante por arriba, ahí ya más o menos se pega, y ahí, o sea, empieza a dar la vuelta, y de repente tenemos esto, ¿no? O sea, de repente a las nubes. Se va muy arriba. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó acá? Porque originalmente teníamos una empresa industrial, pero de manual. O sea, una empresa que no estaba creciendo, que estaba creciendo muy poquito, una empresa con un margen de rentabilidad muy estable, incluso cayendo cuando caían los ingresos, después recuperándose, pero bueno, recuperándose más o menos acá a la zona donde estaba anteriormente. Después, ahora esto claramente muestra una mejora de productividad, pero lo que tenemos que ver es si efectivamente esto se está convalidando con el precio de la acción. Entonces, cuando yo vengo acá a mirar un poco la historia, digo, bueno, a ver, acá lo que se está proyectando es esto. Bueno, o sea, para los años anteriores, bueno, y el año terminal, como me pone acá, 6,5, digo, bueno, vamos a suponer, estamos acá con un precio de la acción de $910. Entonces vamos a ver acá, decir, bueno, vamos a suponer un crecimiento del 10%, para los próximos 5 años, y después bajando progresivamente hasta el 2,5%. Después acá, margen operativo 18, 19, 20. Digo, bueno, como yo capitalizo investigación y desarrollo, ven que yo tengo los márgenes un poco más altos. Digo, bueno, vamos a suponer que el margen irá mejorando más o menos como me pone acá. Pero yo tengo que hacerlo un poquito más arriba porque yo capitalizo investigación y desarrollo. Entonces, el valor que me está dando acá no considera eso, yo lo tengo que considerar. Y las ganancias por acción creciendo más o menos al 10, 11% anual. Yo miro acá, digo, bueno, las ganancias por acción están acá. Digo, bueno, van a estar creciendo al 16% anual. O sea que estoy en un escenario
un poquito más optimista que el que plantean los analistas a futuro. Bueno, este escenario, poquito más optimista, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando $561. Me está dando $561. O sea, muy lejos de los $910 que está la empresa ahora. Entonces, cuando empiezo a ver estas cosas, ahí es donde digo, che, ¿no estará exagerando un poco el mercado con la incorporación de la expectativa de la inteligencia artificial y cómo va a afectar a las compañías? Pues claro, vos mirás, vos decís, bueno, acá obviamente... Uy, acá se me tilda un poquito. No, esta parte se me tildó, no importa. Y un detalle importante que tengo que tener en cuenta es lo que puse acá, que Caterpillar no es una empresa tecnológica, así que no puede escalar fácilmente su producción. O sea, para eso necesita infraestructura e inversión. Durante los últimos 15 años ha tenido periodos de crecimiento de más del 15%. Ahora vamos a ver justamente por lo que puse acá abajo. Pero no fueron la mayoría, o sea, no fueron costumbre que la empresa crezca a más del 15 o el 16% como puse acá, ni tampoco lograron mantenerse por más de 3 años. Así que es muy optimista asumir que ahora la empresa va a ser capaz de hacerlo, sobre todo siendo una empresa perteneciente a una industria tan madura y tan competitiva. O sea, ¿por qué digo eso? Pues justamente porque digo, tengo que hacer crecer los ingresos de la empresa, manteniendo márgenes y haciendo las inversiones correspondientes, al 16% anual por al menos 5 años, para que se justifique el precio actual. Tengo que venir acá y decir, bueno, en vez de un 10, la empresa tiene que crecer un 16, y creciendo al 16, ya ahí sí me da un valor por acción de 886, que si nos fijamos más o menos, esta semana estuvo más o menos, estuvo dando vuelta en ese valor. Entonces digo, bueno, esta semana estuvo dando vuelta en 886. Digo, bueno, pero para justificar que el valor sea, que el precio correcto para la compañía, que un valor razonable para la compañía sea 886 por acción, lo que tiene que pasar es este escenario que históricamente ha sido bastante poco usual, pero que yo entiendo dónde viene. Porque si reviso la historia decimos, bueno, a ver, ¿por qué subió tanto? Y acá está la clave. Porque está cambiando, está pivoteando la narrativa de la compañía. De maquinaria cíclica, ahora, claro, ahora la empresa ya no es más de maquinaria cíclica, topadora, retroexcavadora, grupos electrógenos, camiones de minería, no, o sea, palas mecánicas, no, ya no es más eso. Ahora es una empresa de infraestructura de IA. Entonces, el mercado financiero comenzó a evaluar Caterpillar con múltiplos de empresa tecnológica. Yo no sé si, yo no hubiera dicho eso, esto lo puso Gemini. No sé si decir múltiples de empresa tecnológica, debido a su segmento de Energy and Transportation. Acá creo que tiene, ahí está, Transportation and Power System. O sea, el auge de la inteligencia artificial requiere una construcción masiva de centros de datos a escala gigantesca. Estos centros necesitan sistemas críticos de generación de energía de respaldo y enfriamiento industrial de gran tamaño, que es lo que proveería Caterpillar. Es uno de los líderes globales indiscutibles en estos motores y sistemas de energía. El mercado asume que la demanda de infraestructura física para inteligencia artificial es secular, o sea que no es cíclica. Entonces eso garantiza ingresos de alta visibilidad para la próxima década. Yo acá le aclaré y puse acá, para mí está la clave de la suba. O sea, toda la suba que estamos viendo es básicamente por esto. Para mí es la clave está ahí. Bueno, después del backlog, de lo que sería la lista de pedidos, dice que el backlog, o sea, los pedidos que tiene por cumplir son 62.000 millones, que si nos fijamos son, o sea, el año pasado las ventas fueron 67.000 millones y ahora tiene 62.000 millones de dólares en pedidos. O sea, dice un salto del 80%, el más alto de su historia. O sea, tiene una lista de pedidos que es la más alta de su historia. Para los analistas de Wall Street, este nivel de backlog neutraliza el riesgo de una recesión. O sea, que si llega a haber algún tipo de
de recesión económica en Estados Unidos, como que la empresa tiene una cantidad de pedidos tan grande, pendientes, que no le va a afectar mucho si hay una recesión en Estados Unidos. Yo dudo que no le vaya a afectar, pero bueno, claramente es un gran colchón que tiene la compañía tener tantos pedidos pendientes. Después, el desglose, bueno, el desborde del crecimiento, el Q1, acá también es donde yo puedo entender por qué subió tanto. O sea, la tesis obviamente de que el crecimiento está congelado se rompió formalmente, o sea, claramente todo lo que yo dije anteriormente del crecimiento, que la empresa no estaba creciendo durante los últimos 15 años, casi que no creció nada, eso se rompió definitivamente, porque se vio esto. Cuando yo miro acá, cuando esto no lo mido en términos interanuales, sino que lo miro de manera cuatrimestral, los ingresos del último trimestre, del último quarter, claro, del último trimestre, los ingresos del último trimestre fueron 22% superiores a los del mismo trimestre del año anterior. Y ya venía acá también acelerando. O sea, acá está la clave que está respaldando tanto crecimiento. La extrapolación, el creer que este gran crecimiento se va a sostener no solo por este año, o sea que va a seguir creciendo, porque claro, si yo le pongo un 22%, si yo esto lo extrapolo y acá en el Excel pongo 22%, claramente vale mucho más, claramente vale mucho más que eso. Pero de la misma manera, acá en la historia me estaban diciendo que el consenso de los analistas no es que va a crecer 22 y pico, a pesar de que está creciendo al 22%, pero claro, el mercado, volvemos a lo mismo, suele ser superficial, suele extrapolar el presente hacia el futuro y ver un semejante crecimiento realmente inusual para lo que era la compañía. Sobre todo, miremos de dónde venía la compañía, ¿no? Miremos lo que eran el crecimiento de los ingresos de los trimestres de la compañía, ¿no? O sea, era un desastre lo que venía. A ver, no un desastre porque es una compañía muy estable, o sea, es una compañía que tiene... es una compañía que tiene activos físicos y baja obsolescencia. Entonces es una empresa que no va a tener en los malos momentos una caída de ingresos tan grande, pero realmente llama la atención el aumento tan grande de los ingresos. Obviamente ligado a esto. Entonces, bueno, Caterpillar, lo mismo que expliqué recién, y obviamente dice que en respuesta a este impulso, el management elevó efectivamente sus metas de crecimiento para este año con un crecimiento, o sea, en respuesta a esto, el management dijo que la empresa este año, lo mismo que veíamos antes, va a crecer, los ingresos van a crecer entre el 6 y el 9% desde el 2030, anteriormente era del 5 y el 7%, proyectó expandir ingresos, obviamente, y yo puse acá como una aclaración mía, aún así no alcanza para justificar el precio de la acción. Entonces, como conclusión, dice, esto lo agregué yo, parte de la suba está muy justificada, pero se han extrapolado escenarios futuros demasiado optimistas y muy difíciles de alcanzar. La empresa ya no está más estancada en sus ingresos, ahora la clave es determinar si el crecimiento que descuenta a futuro es realista o no. En mi opinión, esta opinión personal mía, no lo es. Es cierto que la empresa es beneficiaria de la gran inversión en inteligencia artificial y de hecho ya se está viendo eso en sus ingresos en el primer trimestre y el trimestre anterior también, pero como suele ocurrir cuando hay una nueva tecnología que fomenta mucho crecimiento, el mercado rápidamente extrapola un presente positivo hacia adelante, asumiendo que es algo de larga duración, cuando la historia nos ha mostrado que cuando hay una tecnología disruptiva que crece muy rápido, siempre se tiende a sobreinvertir y la realidad luego termina siendo mejor que antes, pero no tan buena como descontaban los precios de las acciones, y creo que acá puede estar ocurriendo algo de eso. Para concluir, esto para mí todavía no es una burbuja porque las ganancias de las empresas directamente involucradas con la inteligencia artificial están creciendo a un ritmo que justifica la suba de sus acciones. Incluso hay algunas que creo que están subvaluadas, como ya lo he comentado tantas veces. Pero lo que no me gusta es todo lo que venimos viendo respecto a empresas indirectamente involucradas y favorecidas por la inteligencia artificial. Creo que actualmente es más probable que encontremos sobrevaluaciones ahí. O sea, yo miro Microsoft directamente ligada a la inteligencia artificial,
Miro Meta, directamente ligada a la inteligencia artificial, y no las veo caras, pero veo lo que pasa con Caterpillar, veo otras compañías, veo lo que fue Intel, ya hemos visto hace un par de informes atrás lo que pasó con Intel, vemos AMD, y yo digo, está bien, estas empresas no están directamente, están ligadas más a la infraestructura, y para mí el mercado acá está exagerando. Entonces, digo, bueno, lo cual por ahora no está pasando, pero este tipo de situaciones a mí me ponen en alerta, porque comienza con unas pocas empresas, luego los inversores ven que una ya subió mucho, entonces buscan la siguiente y después la siguiente, y así la sobrevaloración termina por generalizarse y transformarse en una burbuja. Yo no creo que estemos ahí, creo que todavía falta, y creo que todavía las empresas, por lo menos las directamente involucradas, están justificando correctamente la evaluación. Si yo miro Nvidia, o sea, miro las empresas que más han subido, las que están más ligadas, efectivamente los ingresos han subido, los ingresos de Micron Technology han subido. Después, el tema que en Micron no he hecho la evaluación, digo, bueno, y podemos estar acá con el mismo caso de Caterpillar. Una parte importante puede estar justificada, pero llega un punto que el mercado puede estar exagerando. El mercado, acá la empresa venía creciendo al -3, venía creciendo nada, y para justificar lo que cotiza ahora, tendría que estar creciendo al 16%. Obviamente miro esto y digo, pero está creciendo al 22%, sí, pero tiene que seguir creciendo a ese ritmo, y ni los gerentes en sus proyecciones a futuro han dicho que va a crecer arriba del 16%. Y para justificar este precio tendría que estar creciendo al 16% por lo menos, y no lo está haciendo. Entonces, estas son como las alertas que yo voy viendo. O sea, digo, ok, todavía no es para preocuparme nada, pero voy encontrando así indicios, empresas que de repente se las vincula con inteligencia artificial y el mercado las compra y les da unas expectativas a futuro impresionantes, donde uno dice, bueno, en algún momento, o sea, y claro, a diferencia de lo que pasaba en la burbuja.com, en la burbuja.com era todo narrativa, era todo bla bla, todo a futuro, futuro, futuro. Acá no, porque acá vemos efectivamente que los fundamentos de la empresa están mejorando. Yo miro las ganancias de la empresa, ganancias creciendo al 27%, ganancias creciendo en el primer trimestre 27% respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces yo acá digo, una parte de este enorme crecimiento de 50 y pico % en nada, o sea, en 6 meses, una parte de todo esto está justificada, y está muy justificada. Ahora bien, me parece que acá se está extrapolando un escenario futuro que es muy bueno, o sea, se está extrapolando un escenario presente que es muy bueno en un escenario futuro que se considera que va a ser muy bueno. Mi humilde opinión es que sí que va a ser bueno, pero me parece que no tan bueno como está descontado en el precio. Entonces, digo, bueno, lo veo en esta compañía, si sigo encontrando ejemplos y sigo encontrando otras industrias a las que se vincula con inteligencia artificial y está empezando a pasar eso, digo, bueno, ojo, estemos atentos, porque si esto se sobregeneraliza, esto quiere decir que se pueden estar mal invirtiendo recursos en empresas y en sectores que luego no van a terminar dando las ganancias que justifiquen esas inversiones, y ahí es donde podemos llegar a tener una corrección muy fuerte, incluso un mercado bajista. Todavía no estamos ahí, pero se ve la tendencia, y es importante estar atentos. Y ahora sí, finalmente pasamos a Argentina. Vamos a ver el Merval en dólares. Tremenda semana tuvimos en las acciones y en los bonos argentinos. Esta vela impresionante verde, como todos sabrán, fue porque Standard & Poor's, la agencia de calificación de Standard & Poor's, subió la calificación de Argentina, alineándose con lo que ya había hecho Fitch, que ya meses antes había subido la calificación de Argentina de CCC+ a B-. Y bueno, todavía falta Moody's. O sea, Moody's dijo que ahora, a finales de este mes, supuestamente se reúnen para rever el tema de la calificación de Argentina. También se reúne el MSCI, más o menos para la fecha del 20 de octubre. Pero ahí tengamos en cuenta que todavía hay cepo en Argentina. Con lo cual,
tampoco tengamos ilusiones muy grandes. En el mejor de los casos nos pueden poner en consulta para recién el año que viene clasificarnos, y en el mejor de los casos como Frontier Advanced, que es una calificación nueva, que un grupo nuevo que crearon, que está entre emergentes y fronterizos, un intermedio. O sea, en el mejor de los casos podríamos llegar a ir ahí porque todavía tenemos cepo, así que todavía no podemos llegar a ser emergentes, y en el mejor de los casos van a pasar varios años. Entonces no nos ilusionemos con eso, pero más importante que lo del MSCI es la calificación, porque muchos fondos de inversión necesitan sí o sí, por más que les interese comprar activos argentinos, necesitan la calificación, y no solamente de una de las 3 calificadoras más importantes, sino que en la mayoría de los casos necesitan 2. Entonces ahora, por eso subió tanto, y estamos ya otra vez en récord de Merval, digamos, estamos ahí ya casi llegando a lo que fue ese récord de finales de 2024, porque ahora sí, ahora ya hay 2 calificadoras importantes que han subido la nota de Argentina, con lo cual hay fondos de inversión que ya ahora van a poder comprar activos argentinos, con lo cual aumenta el universo potencial de demandantes de bonos y de acciones argentinas. Así que es sumamente positiva esta noticia, y de hecho se vio reflejado en el precio de bonos y de acciones, y más concretamente en el riesgo país. El riesgo país es el que nos cuantifica concretamente dónde estamos parados y cuánto falta para poder llegar al objetivo. Siempre hablábamos acá de los 400 puntos de riesgo país. Bueno, en este momento el riesgo país está en 439 puntos, o sea, se desplomó. Fíjense que incluso durante esta semana había vuelto a cruzar por arriba de los 500 puntos, y aún así ahora ya se desplomó. Ahora dudo muchísimo que volvamos a ver el riesgo país en 500 puntos, porque ya con 2 agencias de calificación sería raro que Moody's no acompañe, y si no acompaña ahora, supongo que acompañará antes de fin de año. Así que estamos ya cerca del objetivo. Calculemos eso, calculemos que en el mejor momento de Macri, o sea, a ver, digamos, para volver a encontrar un valor de 437 puntos, tenemos que irnos hasta 2018. Este es el mejor valor de la presidencia de Milei, pero también el mejor valor en muchos años. Yo tengo que irme hasta 2018 para volver a encontrar un riesgo país en 437 puntos acá. Y fíjense que el récord de Macri estuvo acá. El récord de Macri estuvo post elecciones legislativas, o ahí más o menos post elecciones legislativas, y ahí más o menos en 343. O sea, este es el número que podríamos marcar como el extremo. Yo vengo diciendo, digo, bueno, los 400 puntos de riesgo país están para empezar a tomar ganancia, o para ya tomar ganancia definitivamente de los bonos. Las acciones las podemos estirar un poco más, y creo que los 340 y pico puntos de riesgo país, que fue el récord que alcanzó Macri. Es cierto que Macri tuvo una calificación más alta, tuvo B+, Macri, pero también es cierto que los fundamentos del sector público y los fundamentos financieros del Banco Central que tiene Milei son muchísimo mejores de los que tenía Macri en aquel momento, y que logró este riesgo país de 342 puntos como récord. O sea, perfectamente esto se puede lograr. ¿Se logrará este año? Ojalá, porque sería el caso. O sea, hemos sufrido tanto, hemos tenido tanta paciencia, que, a ver, digo, capaz que ahora sí, finalmente se termina dando. Pero bueno, los 400 puntos de riesgo país en todo caso sería el momento donde podríamos empezar a tomar ya ganancias en bonos, y a las acciones las podemos dejar correr un poco más, porque todavía estamos varios meses distantes del año electoral. Entonces por ahí las expectativas siguen mejorando, y a los bonos no les queda mucho más para subir. O sea, a los bonos, a una L35, volvemos a lo mismo, ¿no? Le quedará un 15% en el mejor de los casos, contando el cupón de ahora y contando el cupón de enero, si lo quiero sostener hasta enero. A las acciones, por supuesto, les puede quedar un 20, le puede quedar un 30 perfectamente, le puede quedar más. Y la ventaja que tiene es que, como la mejora de la calificación justamente afecta al país, hace bajar el riesgo país, y como su nombre lo indica, afecta a todo el país.
Entonces, no importa si la empresa es bancaria, si la empresa es productora de petróleo, de gas, si es transportadora de electricidad, si es distribuidora, no importa. O sea, va a afectar positivamente a todas las acciones argentinas por igual. Y si venimos comprados, venimos padeciendo las acciones argentinas desde hace tiempo, bueno, capaz que finalmente se da. Finalmente hemos sembrado, hemos aguantado, posiblemente estemos entrando en el periodo de la cosecha y finalmente podamos experimentar las ganancias. Podemos finalmente tomar las ganancias que hemos tratado de conseguir durante tanto tiempo y que hemos padecido y que nos hemos ilusionado y nos hemos desencantado durante tanto tiempo. Bueno, finalmente puede ser que ahora sí podamos finalmente tomar ganancia. Con los 400 puntos de riesgo país, ya para tomar ganancia de bonos podría ser. Con las acciones podemos entonces ya aguantar, o sea, porque claro, mi disyuntiva era noviembre de este año. O sea, en noviembre de este año yo ya empezaría a salir completamente de Argentina. Vender Vista, vender YPF, vender todo lo que queda de acciones argentinas. O bueno, o sea, si tenemos el riesgo país en 300 y pico, en 350, uno dice, bueno, vamos viéndolo. Esto es día a día, esto es semana a semana, iremos viéndolo. Porque desgraciadamente en Argentina no podemos hacer como en Estados Unidos, donde pensamos a largo plazo, donde bueno, o sea, Microsoft está caída, Meta está caída, pero sabemos que son empresas con ventajas competitivas sólidas y que están en un contexto muy estable. Entonces sabemos que tarde o temprano el mercado va a reconocer ese valor. Entonces podemos darnos el lujo de hacer eso en CEDARS. En acciones argentinas no, desgraciadamente no. Desgraciadamente tenemos que estar jugando con estas variables políticas electorales y entonces decimos, bueno, a ver, si te quedás comprado en acciones argentinas en el año electoral, ya voy a traer gráficos. Yo elaboré unos gráficos, pero pensaba mostrarlos en el informe cuando el riesgo país llega a 400 puntos, que sería cuando empecemos a tomar ganancias. Pero si vos mirás el comportamiento del Merval en dólares en 2015, 2017, ni que hablar 2019, 2021 ni lo cuento, 2023 y 2025, en ninguno de los casos, incluso en los casos donde la situación resultó buena, en ninguno de los casos tuvo realmente sentido estar comprado en acciones argentinas antes de las elecciones. Entonces, acá me encuentro con esa disyuntiva, porque digo, bueno, pero ahora la situación puede ser diferente, porque a diferencia de todos los años los años que mencioné anteriormente, ahora tenés un gobierno con superávit fiscal, con balanza comercial muy positiva, con balance cambiario que está empezando a ser positivo, algo totalmente atípico en la Argentina, con un contexto de crecimiento económico, de recuperación, no es homogénea, por supuesto, no están creciendo todos los sectores y de la misma manera, hay todavía sectores que están complicados, por supuesto, la economía es algo heterogéneo, pero además tenés al Banco Central totalmente capitalizado, o sea, el Banco Central con una hoja de activos mucho más sólida. Recuerden la semana pasada que hablamos un poco de lo que eran las letras intransferibles. O sea, hoy por hoy el Banco Central tiene activos mucho más de mucha más calidad y mucha liquidez. Entonces está mucho más preparado el Banco Central argentino para hacer frente a corridas contra el tipo de cambio, que obvio que las vamos a tener el año que viene, obvio que las vamos a tener. Pero yo me inclino a pensar de que la volatilidad del tipo de cambio no va a ser el año que viene como lo ha sido históricamente en los años electorales. Ojalá que esta vez acierte, pero aún así, a pesar de todo, yo digo, yo no puedo exponer de nuevo a los clientes al riesgo de acciones argentinas durante un año electoral. La pasamos muy mal el año pasado, sufrimos con los clientes, sufrí yo con mi portafolio personal, todo con los clientes, y uno dice, vale la pena estar comprado en acciones argentinas. ¿Para ganar cuánto? O sea, ¿cuánto tenés que ganar para justificar estar comprado en acciones argentinas durante un año electoral? Entonces digo, bueno, si se está dando esta situación, y afortunadamente se está incluso dando antes de que lleguemos a mediados de año, bueno, nos da margen, porque claro, si llegábamos con 400 puntos de riesgo país en noviembre o en octubre, no tenemos mucho margen para permitir bajas mayores del riesgo país.
Pero afortunadamente, bueno, y se dan cuenta que esto sucede gracias a las mejoras en la calificación. A pesar de todo, lo que veníamos diciendo siempre en informes anteriores, ¿no? Los fundamentos de Argentina son buenísimos, el Banco Central está más capitalizado, el gobierno tiene superávit fiscal y los activos argentinos no suben. ¿Y por qué no subían? Bueno, en gran parte porque no venía la mejora de la calificación. Y el fondo de inversión de estadounidense puede estar muy deseoso de comprar bonos argentinos o acciones argentinas, pero no puede hacerlo por reglamento. Entonces, cuando ya vienen las mejoras de la calificación, entonces ya ahora se plasma en un dato concreto todas esas mejoras de fundamento que veníamos hablando en los meses anteriores. Entonces, ahora, esas mejoras de fundamentos con la mejora de la calificación se pueden empezar a transformar, sí, efectivamente, en una mayor demanda por activos argentinos y en una mayor suba de precios por activos argentinos. Y afortunadamente ocurre ahora, y ojalá que venga Moody's también antes de que termine junio y suba también la calificación, porque ya serían las 3. Y entonces ya el mercado, los inversores empezarían a anticipar de que esto puede seguir y que más allá de lo que pase el año que viene con las elecciones puede haber otra mejora de la calificación antes de las elecciones del año que viene y subirlo a B+, y Macri, que tuvo B+, llegó a 342 puntos. Y los inversores, ya sabiendo que puede venir la mejora de la calificación, porque ya los fundamentos están dados para que venga la mejora de la calificación, pueden empezar a anticiparse, los que no son fondos de inversión, por supuesto, los que no tienen esa restricción de reglamento, y empezar a comprar activos argentinos. Entonces, bueno, nosotros que ya venimos comprando hace tiempo, decimos, bueno, bienvenido sea que estamos en 433 puntos de riesgo país ahora, y no en noviembre, porque ahí ya no tenemos tanto margen para aguantar. Podemos decir, bueno, a ver, aguantamos diciembre, aguantamos enero, ¿viste? Nos quedamos un poquito más, nos metemos ya en el año electoral. Bueno, ahora afortunadamente estamos acá. Entonces digo, ¿qué chances hay de que llegue a 400 puntos antes de noviembre? Yo creo que muchas, y por lo tanto que esté más abajo de 400 puntos antes de noviembre, yo creo que muchas. Entonces nos da margen para los que ya venimos comprados en acciones argentinas, para dejar correr y ganar, y tratar de que haya valido más la pena el hecho de haber padecido tanto tiempo el riesgo argentino y sobre todo lo que fue el año pasado. Porque claro, uno me dice, bueno, pero entonces conviene comprar ahora. A ver, bonos argentinos yo no compraría en este momento, creo que no se justifica. Para ganar un 15 en el mejor de los casos, tenés a Microsoft que está 20% abajo del récord histórico, tenés Meta que está 30% abajo del récord histórico, tenés Mercado Libre que está 50% abajo del récord histórico. Yo creo que tiene más sentido en todo caso comprar eso. Con las acciones argentinas, a ver, diferenciemos lo que es trade y lo que es inversión. En aquel momento, cuando compramos en 2023, 2024, estábamos pensando en invertir en acciones argentinas. Estábamos pensando en ver los balances de las empresas argentinas mejorar. Sí ocurrió, por supuesto, en el caso de YPF, en el caso de Vista Oil, no ocurrió en el caso de los bancos, fue mi gran decepción, pero eso era lo que apuntábamos en aquel momento. Ahora, si yo compro acciones argentinas ahora, no puedo apuntar mucho a una mejora del balance porque estoy pensando en comprar para vender capaz que finales de este año, principio del año que viene. Entonces, diferenciemos inversión de trading. Ya eso es más un trading, es un trade, es más especulativo, y a lo que estoy apuntando si compro acciones argentinas ahora es a que siga bajando el riesgo país. Porque ¿cuánto puede mejorar el balance de un banco? ¿Cuánto puede mejorar el balance? Obviamente que el balance de Vista va a mejorar, el de YPF va a mejorar, pero mucho de eso ya está en el precio. Entonces, ¿cuánto más puede mejorar en este cortito plazo, en estos meses que quedan? O sea, no creo que mucho. Los balances de los bancos, bueno, mejorarán un poco, todo, pero no sé si para justificar una compra para ganar mucho. Si ganamos mucho, si alguien compra ahora y termina ganando mucho de aquí a fin de año, va a ser principalmente por un cambio de expectativas, porque cambia, o sea, puede mejorar la calificación de Moody's, por ejemplo, las expectativas respecto a Argentina siguen mejorando, entonces baja el riesgo país, al bajar el riesgo país baja el costo de capital de las empresas de Argentina, y como ya lo hemos comentado, esto es un indicador, una variable de contexto, afecta a todas, y afecta a todas las valuaciones, le esté yendo bien o le esté yendo mal a la compañía o le esté yendo más o menos, afecta positivamente a todas las valuaciones porque me afecta la tasa de descuento. Recién veíamos la evaluación de Caterpillar,
hay un costo de capital. Si la tasa de interés baja, en el caso de Argentina, a la tasa de interés se le agrega la tasa de riesgo país. Si la tasa de riesgo país baja, baja el divisor del flujo de fondos. Si yo tengo un número que está dividiéndose por otro número, si el divisor baja, el resultado sube. No importa qué ponga yo arriba en esa ecuación, en esa división, en esa fracción. No importa lo que yo ponga arriba, si lo que está en la parte de abajo se vuelve más chiquito, el resultado final sube. Así que todas las acciones argentinas van a seguir mejorando si baja el riesgo país. Entonces, si vos apuntás a eso y sos consciente de eso, decís, bueno, yo voy a comprar acción argentina ahora pensando en que va a bajar el riesgo país y que va a mejorar la expectativa respecto a Argentina, y eso, o sea, una cosa y la otra, o sea, sumados, la baja el riesgo país y la mejora en las expectativas respecto a las empresas argentinas o a Argentina en general, me suben los precios, listo, bienvenido sea. Yo tomo eso como mi catalizador y está bien, pero apuntás a eso y eso es un trading. O sea, no estás pensando en los fundamentos. A ver, sí estás pensando en los fundamentos, porque el riesgo país forma parte de los fundamentos, porque forma parte del costo de capital, pero no estás pensando en mejora de balances, ni en algo muy a largo plazo, es algo más especulativo. Está bien, o sea, si uno es consciente de eso, está bien. Entonces uno dice, bueno, compro YPF, compro Vista, compro algún banco, todo, pero no estoy apuntando tanto a que mejoren mucho los balances, sino que mejore mucho el contexto y mejoren las expectativas, mejore la narrativa respecto a Argentina. Ok, si esa es tu idea y sos consciente de lo que estás haciendo, listo, bueno, dale. Yo, como le digo a los clientes, digo, no, mirá, o sea, si vos querés invertir, digo, si vos sos un inversor de riesgo moderado, no hagas eso, porque esto ya es alto riesgo, es más especulativo, entonces yo no lo sugeriría, pero bueno, veremos qué pasa. Entonces, a partir de ahora, porque afortunadamente nos quedan varios meses para llegar hasta noviembre, diciembre, a entrar el año electoral. Y digo noviembre, diciembre, porque esos son los meses donde suele arrancar la dolarización de portafolios. Es posible que parte de la dolarización de portafolios arranque después del pago del cupón, después del 9 de julio, cuando pagan cupón los bonos soberanos, los globales y los AL30, los AL35, etcétera. Capaz que arranque ahí, empieza a ver la dolarización de portafolio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya en 400 puntos riesgo país, en bonos no queda mucho para ganar, así que capaz que ya empezaríamos a tomar 50% de la ganancia, de vender el 50% del portafolio de bonos, dejando solamente las acciones para que tengan un recorrido adicional, porque ya los bonos no tendrían tanto recorrido por delante. Así que bueno, yo creo que dado este cambio tan fuerte de contexto hacia lo positivo de Argentina, creo que esa es una estrategia bastante lógica. Yo realmente no soy partidario de mantenerme comprado durante el año electoral. Ojalá entonces que el riesgo país baje lo más posible de aquí a fin de año para que podamos hacer la mayor ganancia posible. En las acciones y en los bonos, y poder entonces hacer la mayor ganancia posible y salir en noviembre, por ejemplo, para pasarnos a CDRs y agarrar el rally post elecciones de medio término y ya quedarnos tranquilos comprados en Estados Unidos durante todo el tercer año presidencial de Trump, que ya sabemos que históricamente el tercer año presidencial es el mejor de todo, y afuera de lo que son las acciones argentinas. Obviamente que vamos a estar mirando, sobre todo el año que viene, vamos a estar mirando el índice de confianza en el gobierno de la Ditela, que va a ser el que nos va a marcar con la mayor precisión que se puede lograr, por lo menos de todos los indicadores que hemos visto en Argentina, la intención de voto del gobierno. Por ahora, la intención de voto del gobierno, a pesar del caso Adorni, a pesar de que hay sectores que todavía no arrancan en la economía y hay malestar, a pesar de eso, la intención de voto del gobierno sigue estando en el 40%. Así que si esto sigue así, Milei debería ser reelecto. El tema es que falta una eternidad. Y en el medio, o sea, más o menos hasta en 2025, hasta las elecciones de provincia de Buenos Aires, venía todo el mundo muy optimista y de repente se vino el caos total. Así que no esperemos menos que eso el año que viene, o sea, porque encima son elecciones presidenciales, o sea que si el año pasado hubo volatilidad, el año que viene va a ser durísimo, con el contrapeso de que el Banco Central va a estar mucho mejor capitalizado. Pero bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar, así que
es meramente especulativo. Y respecto al tema de la tasa en pesos, a ver, esta semana se conoció la inflación, estamos más o menos en una inflación acumulada del 14, más o menos 15% a lo largo de este año, y el dólar está bajando. O sea, si yo miro el dólar hoy respecto al 31 de diciembre, está menos 2%, con una inflación acumulada del 15% más o menos, entre 14 y 15%. ¿Qué quiere decir? Que claro, que aquella persona que hizo tasa en pesos, más o menos ganó lo mismo que la inflación, ganó más o menos un 14, un 15%, entonces uno diría, en términos reales, ganaste un poquito o no ganaste nada, pero el argentino piensa en dólares. Entonces imagínense una persona que hizo tasa en pesos, si hoy se pasara a dólar, tendría 15% más de dólares de los que tenía. O sea, solo en Argentina. Solo Argentina te da este tipo de oportunidades. Ahora bien, la clave es pensar qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Sigo haciendo tasa en peso, el famoso carry trade? ¿Sigo haciendo tasa en peso o eventualmente me dolarizo? Y acá hay de todo. Yo creo, y esto es probabilidades, obvio, es una opinión basada en probabilidades. Yo creo que lo más probable es que de aquí hasta cerca de fin de año el dólar siga corriendo por debajo de la inflación y por lo tanto por debajo de la tasa en pesos. La tasa en pesos en este momento está negativa, o sea, está por debajo de la inflación. Las tasas de las LECAPs estaban en un 1,9, la inflación fue 2,1, o sea, está por debajo. Pero claro, el argentino piensa en dólares. 1,9 está por debajo de la inflación, pero está muy por arriba de lo que se ha movido el dólar. Entonces, el argentino piensa en dólares y dice, sí, la tasa en pesos está por debajo de la inflación, pero yo pienso en dólares, me sirve, o sea, y todavía me sirve. Entonces, mientras siga así, tiene sentido hacer tasa en pesos. Yo creo que, no sé, hasta capaz que septiembre, octubre, tiene sentido hacer tasa en pesos. Ya en noviembre puede empezar dolarización de portafolios. Entonces digo, bueno, tiene sentido comprarte una LECAP, la LECAP que vence el 30 de noviembre, o la LECAP que vence en octubre, o el TZXO6, que es el bono que ajusta por SER, que vence en octubre, y eventualmente ahí te podés ya dolarizar con alguna obligación negociable. O sea, porque si sos una persona que hace tasa en pesos, por ahí sos un inversor que invierte a corto plazo, o un inversor de un bajo perfil de riesgo. Entonces, tu alternativa lógica a ese activo de inversión para pasarte a dólar sería una obligación negociable. Entonces, creo que esa estrategia tiene lógica, siempre obviamente aclarándole, yo como siempre le aclaro al cliente, de que yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar, yo me baso en probabilidades y digo, bueno, mira, basado lo que ha pasado en años anteriores a las elecciones, en noviembre o en diciembre ya arranca la dolarización de portafolio, ahí el tipo de cambio puede subir un poco y entonces tendría sentido que vos digas en octubre o principios de noviembre, ya si querés salir de la tasa en pesos para pasarte a títulos en dólares, tendría sentido. Pero en el mientras tanto ha sido muy rentable hacer tasa en pesos durante este primer semestre y creo que por varios meses más tiene lógica pensar que puede ser así. Siempre nos basamos en probabilidades, pero bueno, las cosas se han dado así durante este año y cuando pensamos en la cantidad de reservas que ha comprado el Banco Central, en lo que es la balanza energética, en que el petróleo se va a seguir manteniendo alto, con lo cual la balanza energética de Argentina va a seguir siendo alta, que mejora la calificación, con lo cual baja el costo de capital. Si baja el costo de capital, las empresas tienen más incentivos para emitir obligaciones negociables en el exterior. Y eso es otra entrada de dólares. Entonces digo, bueno, a ver, el gobierno va a poder seguir acumulando reservas. Entonces no tengo razones para creer que el tipo de cambio vaya a tener alguna disparada en algún momento en los próximos meses, ni que vaya a subir muy por arriba de la inflación. Entonces digo, bueno, tiene su lógica seguir haciendo tasa en pesos para los inversores de corto plazo. Bueno, listo, lo dejamos acá por esta semana. Entonces, si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar un WhatsApp al teléfono que figura en la descripción del video. Si quieren mandar un mensaje algo más largo, pueden enviarlo a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren buscar en redes sociales, mi usuario es @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.